Hoy vamos a ver carne versus espíritu, ¿cierto? Y ustedes saben que muchas veces he hablado de Pablo en Romanos 7 y Pablo en Romanos 8, haciendo referencia a la diferencia entre vivir en la carne y vivir en el espíritu, ¿cierto? Pues hoy vamos a ver lo que es Pablo viviendo en la carne y vamos a ir directamente a la palabra de Dios, a Romanos 7. Vamos a ir todos a Romanos 7. Un recordatorio, todos traigan su agüita, ya que la iglesia ya no está proveyendo el agua como antes. ¿O sí la está proveyendo? Allá hay una tap water, usted puede ir, coger sin ningún inconveniente. Romanos 7, ¿ya todos estamos en nuestras Biblias? Romanos 7, vamos al versículo 14. Dice, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley que es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Hoy lo primero que quiero hablar respecto a Pablo, ¿cierto? Es algo de lo cual nosotros muchas veces escuchamos o inclusive nosotros decimos y practicamos. ¿Referente a qué? A la ley. De alguna razón, aunque nosotros no vivimos por ley, sino por gracia, ¿cierto? Recibimos salvación por gracia, algunas veces despreciamos la ley y algunas veces la rechazamos en punto de ignorarla y de pretender que no está. Pero acá lo que Pablo nos manifiesta es que la ley, ¿cierto?, nos lleva a mostrar el amor que nosotros tenemos hacia Dios cuando decidimos obedecerla y llevarla a cabo. Porque la ley muestra lo que agrada y lo que no agrada a Dios. Entonces, lo primero es entender que la ley, aunque no nos aplique para salvación, nos aplica en muestra de amor a nuestro Padre por la salvación que ya nos ha dado. ¿Cierto? Amén. Pero ahora todo lo demás, ¿cierto? Vamos a encontrar a Pablo luchando con algo, ¿cierto? Y eso es con su carne, con su naturaleza pecaminosa. Dice él que él quiere hacer
lo bueno, que él quiere hacer lo que agrada a Dios. Él dice, yo quiero seguir la ley porque amo a Dios y quiero obedecerle, pero hay algo dentro de mí que no me deja, que pelea en mi vida. Y esto es lo que nosotros conocemos como cristianos, la carne, ¿cierto? Pero no la carne que nos comemos en un barbecue, ¿cierto? En inglés, no el meat, sino el flesh, ¿cierto? Un pequeño paréntesis para los que vieron en las redes sociales o inclusive en el grupo, pues nuestro diseñador gráfico, él no está acá, él está en Colombia, ¿cierto? Y cuando le mandé el título, pues obviamente que la traducción va a ser Meat Spirit, ¿cierto? Obviamente que cuando lo vimos le dijimos, no, es flesh, porque está hablando de la naturaleza, los deseos que tiene el hombre en su interior, no del pedazo de carne que nos gusta comernos en el barbecue. ¿Listo? Entonces ahí también ya se llevan un tip para cuando vayan a hablar en inglés, no vayan a decir, I'm having a fight with my meat, porque no tiene sentido en lo que quiere decir, ¿cierto? Entonces, ¿alguien se siente identificado con las palabras de Pablo? Algunos. Los demás, bueno, ayúdenme a orar por todos nosotros, ¿cierto? Porque realmente esa es nuestra identidad, ¿cierto? Yo quiero hacer todos los días lo bueno y yo sé que ustedes lo quieren hacer. Yo sé que cada vez que ustedes vienen acá, derraman su corazón, derraman su vida, levantan manos, se arrodillan, dicen, pastor, esta sí es, y salen y a la siguiente semana vuelven con la misma oración, o vienen con el mismo problema, o vienen con la misma situación, pues en cierta manera es una realidad que vivimos nosotros y es la carne que pelea dentro de nosotros. Pero acá hay un punto. Hoy vamos a hablar solo de la carne, ¿cierto? De la naturaleza pecaminosa. Y a veces nos vemos muy imposibilitados de salir de ella, ¿no? ¿No sienten que a veces ustedes quieren darle más a Dios, quieren buscar más a Dios y no pueden? ¿Ustedes realmente quieren levantarse a orar? ¿Ustedes quieren leer la Biblia? ¿Ustedes quieren tener el compromiso de venir un sábado a la iglesia a 40 grados, pero como que no da? ¿No les ha pasado? Pues sí, a mí me pasa también, porque al apóstol Pablo también le pasaba. Y esta es la expresión del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba lidiando con cosas. Una de ellas, sabemos que él oró al Señor 3 veces. ¿Y el Señor qué le dijo? Gracias, Johncito. Bástate mi gracia. ¿Cierto? Como quien dice, mi hijo, esto no va a cambiar, esto se va a quedar así. Pablo tenía muy seguro dónde estaba su vida y a quién le pertenecía, al Señor, y lo que él quería hacer, vivir en obediencia. Pero Pablo también tenía muy claro que él tenía un enemigo dentro de él mismo, ¿cierto? Y él lo describe en esa carne, ¿cierto? Ahí, versículo 23 exactamente, hay otro poder dentro de mí que está en guerra, y acá hay un punto muy importante, con mi mente, con mi mente. Vamos a dejarlo hasta aquí, ¿cierto? Y vamos a ir a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios de la carne. Cómo usted y yo podemos estar no viviendo en el espíritu, sino estar viviendo en la carne. Y es lo que dentro de los cristianos se conoce como un cristiano carnal, ¿cierto? Es en inglés. That makes sense in English? Okay. I don't know. In Spanish it's quite common to say it, like cristiano carnal o carnalito. Está carnalito, ¿cierto? O ahí uno de los diáconos dice, está todo un tibiazo. O sea, ni para uno ni para el otro lado, ¿cierto? Estoy esperando que traduzca cómo va a decir tibiazo. Muy bien.
Pero vean, los Gálatas nos presentan algo de lo cual ya hemos hablado y no voy a profundizar en eso, ¿cierto? Gálatas por allá nos habla de los pecados, ¿cierto? Y dice que ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores. Y ahí mismo nos habla que ni todos aquellos que practican brujería, ¿cierto? Y cosas similares heredarán el reino de los cielos. Y obviamente que si un cristiano practica tales cosas, pues usted va a decir, ese es un carnalazo. E inclusive, estos son pecados, ¿cierto? Y nadie tiene duda de que sean pecados. Y todos dicen, eso es un pecado, ¿cierto? Pero a veces somos como muy superficiales y decimos, el pastor ya está hablando del pecado, pero yo no tengo ninguna de esas. Eso no es para mí. Y ahí piensa en el que sí, ese berraco de por allá, ¿cierto? Ese otro de por allá. Pues resulta que es que el pecado es mucho más amplio. Y Pablo está diciendo que todos somos pecadores y que todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Todos tenemos una carne que nos va a llevar al pecado. Todos. No hay ni uno, ¿cierto? Solo uno que entregó su vida por amor a nosotros y nos ha dado camino a la salvación. ¿Quién es? Jesús. Entonces hoy quiero hablar de los pecados, que a veces no le llamamos pecados, pero son pecados y nos llevan a vivir en la carne. El primero, vamos a verlos con las fotos, a ver cuál creen que es. ¿Cuál cree que es ese? ¿La cuál? El comer en exceso, la gula, el no tener control sobre lo que usted le mete a su cuerpo, ¿cierto? Algo de lo cual tenemos que entender es que nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Partamos en esta base. Usted el templo tiene que cuidarlo. Y hoy en día es muy fácil descuidarlo, ¿cierto? Y comer en excesos o comer mal. Porque usted puede decir, pastor, yo como lo que es necesario, como acá en Australia. Acá en Australia comen lo que es necesario. ¿Qué desayuna? No sé, un up and go, ¿cierto? Es un desayuno de ida y tal vez unas galletitas. ¿Y qué almuerza? Un Red Bull grande con otras galletitas. Pero la comida sí es buena. La comida sí es un pedazo de carne con verduras y una papa, ¿cierto? No me equivoco, ¿cierto? Más o menos, ¿cierto? Es así los que conviven con australianos o tienen amigos australianos. No todos, ¿cierto? No todos. Pero sí es muy general que sean ese tipo de comidas. Acá y en Colombia y demás. Pero el punto que yo quiero ver es el mal uso que le damos a la alimentación que nosotros tenemos. Filipenses 3:19 dice, van camino a la destrucción, su Dios, con minúscula, es su propio apetito, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En este contexto está hablando a los enemigos de la cruz, a los enemigos del mensaje de salvación. Pero acá es muy interesante cómo nos muestra el apetito o el comer como un Dios, en el cual es como fuera lo único que bastara en la vida. Y algo de lo cual hoy lo vemos muy desapercibido y sobre todo las nuevas generaciones es la alimentación tan mala que tenemos, ¿cierto? Y como hace un mes lo decía, me di cuenta porque realmente empecé a tener problemas de salud, que me llevó a cambiar mi estilo de alimentación y realmente darme cuenta que habían muchas cosas que mi cuerpo no estaba recibiendo.
¿Cuál es el pecado en esto? No cuidar el templo. Pero usted va a decir, ay, pero pues uno come. Bueno, la palabra de Dios dice que nosotros debemos ayunar. ¿Y por qué no ayunamos muchas veces? Porque mi cuerpo necesita un desayuno. ¿Y cómo necesita que sea ese desayuno? Mi pancito, mi chocolate, mi huevo y mi tamal si somos colombianos, ¿cierto? Y el almuerzo, mi sopa, mis frijoles, mi arroz, aunque eso en cierta manera no es tan malo comparado con otros almuerzos, ¿cierto? ¿Cuál es el punto? Que nuestra carne es la que nos dice qué hacer en nuestra alimentación. Científicamente, lo que realmente es, dice que un hombre debe consumir de 2.200 calorías a 3.000 y que una mujer de 1.600 a 2.400. ¿Cuánto se come en promedio usted? Si usted come mucha comida procesada, pero ultra procesada, es decir, fritos y demás cosas, Hungry Jacks, McDonald's y demás, por ahí pasó hace rato, ¿cierto? Por ahí pasó hace rato. Entonces, no estamos cuidando, pero haciendo el paralelo con la vida espiritual, ¿por qué no ayunamos? Porque creemos que esas cosas son fundamentales y no lo son. Una pastora muy conocida, o bueno, medio conocida, ¿cierto? Decía que si usted no tiene la capacidad de controlar en lo que come, ¿cómo más va a tener la capacidad de controlar en sus deseos? ¿Cierto? Si usted no puede decirle no un día a la comida y entender que si usted se come 3.000 calorías en una comida nada más, usted va a estar bien, créame que entonces su carne, su estómago es el que tiene control sobre usted. Pero bueno, sigamos otro, ¿cierto? Para que no se me duerman, colóqueme la otra imagen. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? ¿Cuál? La pereza, ¿cierto? La pereza. La pereza. Ay, esta nos pega duro a todos, ¿no? La pereza. Esa imagen puede ser en el gimnasio, puede ser con los trabajos, puede ser con el estudio, ¿cierto? Con muchas cosas y actividades que tenemos que hacer en nuestra vida. Proverbios 6, 9 al 11. Vea lo que dicen los proverbios. Proverbios 6, 9 al 11. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? ¿Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos? Entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. La pereza, la pereza sí es algo que para nosotros es normal, ¿cierto? Pero no debería serlo como cristianos. La palabra de Dios nos llama a que nosotros seamos diligentes, a que nosotros realmente realicemos las cosas. Muchos de los propósitos se quedan sin iniciar muchas veces o se quedan a medias por nuestra pereza, ¿cierto? Y en cierta manera, ¿por qué? Cada día estamos en un mundo donde de una manera las cosas son más fáciles, pero nos ha vuelto más perezosos, ¿cierto? Mi esposa es una de las que vive aterradas cómo cada día la tecnología nos ayuda a muchas más cosas, a todo, ¿cierto? En la casa nosotros tenemos Alexa, que nos lo regalaron, y Alexa me coloca música, Alexa me coloca la alarma, Alexa me dice muchas cosas, la shopping list. Tengo desde el celular una aplicación que me cambia la luz del bombillo, ¿cierto? Me apaga la luz del bombillo, ¿cierto? Y demás cosas que a veces uno
se vuelve perezoso. Pero eso son cosas triviales. Pero hablemos de las que realmente importan, ¿cierto? ¿Cuántos de acá son inmigrantes? Levanten sus manos. ¿Cuántos no tienen definidos sus papeles todavía? Pero levántenla bien, como para que los vea. ¿Cuántos de ustedes tienen que hacer un examen del PTE? ¿Cuántos de ustedes tienen que hacer el examen del Skill Assessment? ¿Cuántos de ustedes tienen que empezar a conseguir opciones laborales profesionales? ¿Y cuántos de ustedes, vengo predicando, y cuántos de ustedes han hecho algo para realmente trabajar en eso? Algunos, ¿cierto? No todos. ¿Pero por qué ha pasado? Y es más, podría estar casi seguro que los que han hecho es porque hay algo que les ha presionado. Porque nosotros normalmente somos así, ¿cierto? Esperamos hasta último momento. Y acá lo que la palabra de Dios está diciendo es el exceso de sueño. El exceso de sueño es lo que está diciendo acá. Científicamente, ¿cuánto debe dormir una persona? 7 horas, un adulto. 7 horas, 8 horas es lo normal, ¿cierto? Y a veces uno, ¿cuánto duerme? 5. Acá en Australia uno se puede desconfigurar un poco, ¿cierto? Pero a veces ya se desconfigura mucho, ¿cierto? Y el sueñito ya no es de 7 horas ni de 8, sino de 10, 11, 12, ¿cierto? Partidas. Problemas de 5, 5 y 5, 15 horas, ¿cierto? La pereza, la Biblia explícitamente dice que es un pecado, es algo que no agrada a Dios. Y pereza es pereza. Cuando usted sabe que tiene que hacer algo, a ver, me encanta pescar, les voy a poner un ejemplo mío. A mí me encanta pescar y hay veces que me cuesta levantarme a las 5 de la mañana. A orar. Pero díganme si a mí me cuesta levantarme a las 5 de la mañana para ir a pescar. ¿Cierto? No me cuesta. Es nuestra carne, ¿cierto? ¿Cuánto les toca levantarse tempranos a ir a trabajar? A muchos. Pero ahora levántese a la misma hora para ir a trabajar, ¿cierto? No lo va a hacer. A orar, ¿qué dije? Ah, muy bien, era para ver si están despiertos. ¿Cierto? No lo van a hacer, ¿cierto? No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque hay una pereza dentro de nosotros respecto a la vida espiritual, principalmente. Respecto a la vida espiritual. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ser diligentes. Diligencia. Ahora otro, siguiente. ¿Cuál es ese? Dinero, avaricia, codicia, ¿cierto? Amor al dinero. Timoteo, 1 Timoteo 6:9. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Y ojo, porque acá hay un mal pensar de que los cristianos no pueden tener posesiones, no pueden tener una buena vida, ¿cierto? Algunos piensan que por ser cristiano tienen que vivir en la miseria, inclusive los pastores, ¿cierto? Pastores tienen que vivir regalándole todo al mundo y dar todo, y nosotros, ¿cierto? La palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario, ¿cierto? O a mí que se me pare la primera familia y me diga, yo le pago el arriendo de su casa, pastor, y que otra me diga, yo le pago la gasolina, no hay problema, hagámoslo de esa manera, pero nadie lo va a hacer, ¿cierto? O hasta el momento no ha pasado, y no va a pasar, porque nuestros corazones son ávaros, tienden a ser ávaros. Pero tampoco está el otro error de ya enriquecerse, ¿cierto? Y añorar o anhelar, ¿cierto? Las riquezas. La avaricia. Y hoy en día cada vez queremos tener más y más y más. Usted tiene un sueldo de $1,000 y usted gasta 1,200. Y después necesito ganar más para poder solventar. Usted gana 1,500 y usted gasta 1,700 o 2,000, ¿cierto?
Y uno va más y más. Por eso es que yo sé que todo el mundo tiene este pensamiento. Si yo fuera rico, yo sí le daría mi plata a la gente. Yo no sería como esos ricos envidiosos que no le dan a nadie. Es que ¿cómo es posible que un rico no tenga para darle $500 a una persona? Porque a medida que va teniendo más y más y más plata, la avaricia va corrompiendo el corazón. Entonces, ¿qué es lo que debemos ser nosotros? Generosos, ¿cierto? Y la avaricia también se expresa en dar esperando recibir algo a cambio. Es decir, yo doy porque usted me va a dar. Yo doy porque usted me va a prestar un servicio. Y resulta que la palabra de Dios dice que qué bendición reciben aquellos dadores alegres, los que dan con generosidad, ¿cierto? La palabra de Dios exhorta a que seamos generosos, que lleguemos a una cafetería y sea una pelea de quién va a pagar el café. Yo lo pago. No, yo lo pago. No, yo se lo pago. Por favor, es mi bendición, no me la robe, ¿cierto? Pero pues a veces no pasa así, porque es que la plata cuesta, pastor. Usted sabe los pesitos que me gané, sí, pero es que con el de arriba las cosas funcionan al revés, ¿cierto? Y se los digo en experiencia, yo he pasado el mismo proceso. A mí no me bajó la residencia, que todavía no la tengo, ¿cierto? Partamos de ahí. Yo llevo un proceso este febrero, el 14 de febrero, cumplo 10 años en Australia y todavía no soy residente, ¿cierto? Yo sé lo que es trabajar con 3 trabajos, dormir 2 horas, 4 horas, ¿cierto? Pero he visto la provisión del Señor en la generosidad, en lo poco o en lo mucho que el Señor me ha dado. Por eso es que el Señor dice, bendice a los demás que yo también te bendeciré, ¿cierto? Sea generoso como yo he sido generoso. Yo soy tu proveedor para que tú también bendigas a los demás. A los demás, sí, a los demás. Entonces, en esto también ¿en qué incurre? En un presupuesto y en un ahorro. Presupuesto y ahorro. ¿Cuánto voy a gastar? ¿Cuánto estoy recibiendo? ¿Cuánto estoy ahorrando? A ver, ¿cuántos tienen ahorros? Aunque sea $50, ¿no? ¿Cierto? Y uno dice es que hay que pagar deudas, y es verdad, pero aunque sea uno tener un ahorrito, para cuando lleguen los días malos, aunque se hayan $50. Había alguien, no sé si es de acá o era de otro lado, que siempre tenía un billete de $50 en la billetera encaletado. Y yo le decía, ¿y usted por qué tiene $50? Decía, es que ese es mi fondo de emergencia. Yo nunca manejo cash, pero si sé que necesito una emergencia, ahí hay $50, que nunca toco, aunque sea. Siguiente. ¿Cuál es ese? Soberbia. Soberbia u orgullo, ¿cierto? Este en varios aspectos. Uno, creer que yo soy mejor que los demás, pero otro también es creer que nadie me puede ayudar, que yo debo llevar mis problemas yo solo, ¿cierto? Proverbios 16:18 dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída, ¿cierto? Algo de lo cual nosotros debemos entender como cristianos es que acá ninguno no es nada por uno mismo. Todos somos lo que somos y hemos sido salvos por un regalo inmerecido. Por eso, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. No hay nadie superior entre nosotros, nadie. Todos somos completamente iguales con diferentes responsabilidades. Mi responsabilidad es dirigir un ministerio, pastorear una iglesia. Habrá otros que dirigen el sonido, habrá otros que cantan. Pero todos tenemos una responsabilidad, ¿cierto? Pues eso nos lleva a entender la humildad, ¿cierto? Sin Él, nada soy. Yo soy lo que soy por Él. La soberbia y el orgullo es algo que se opone completamente a Dios. El mismo Señor Jesús dice que Él a los que se exaltan los humilla y a los que humillan Él los exalta ante los demás. Y es algo lo cual nosotros debemos entender.
pero sobre todo en la manera en entender que necesitamos ayuda. Ustedes no se imaginan el número de casos que uno puede atender como pastor, donde uno prácticamente le está rogando a la persona, déjeme ayudarlo, literal. Déjeme ayudarlo, por favor. Pastor, es que usted está muy ocupado, usted tiene muchas cosas. Claro, tengo que atender a una iglesia, tengo que atender a mi familia, tengo que atender un ministerio, mi propio trabajo, pero soy pastor. Y eso es una vocación que está antes de todas las cosas. Si usted viene a mí, créame que yo no lo voy a rechazar y no le voy a decir, estamos en horario fuera de oficina, por favor, venga el lunes de 8 a 5. No, ¿cierto? Pero a veces es más fácil decir, yo lo puedo solo. La pregunta es, ¿puede solo? Yo no puedo solo. Por eso tuve que orar a Dios y permitir que llegara un pastor que me ayudara con mis cosas personales, con el estrés que causa el ministerio, con el estrés que puede causar los problemas matrimoniales, ¿cierto? Y las demás circunstancias de la vida. Pablo lo manifiesta en Romanos 7, maldito de mí, desgraciado. Entonces usted está súper bien, pues bien. Pero no, la Biblia dice que tenga cuidado, el que esté firme, tenga cuidado de no caer. La siguiente, la ira, ¿cierto? Y vean que con la ira, ¿cierto? El enojo, la palabra de Dios no ataca o no habla de un pecado el enojo, el usted tener ¿cierto? Un mal genio, un enojo, ¿cierto? Lo que ataca es que usted lo prevalezca, lo mantenga y lo sostenga, ¿cierto? Efesios 4:26 dicen, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados. Y esto siempre se aplica más a las parejas, ¿cierto? No recuerden, oren los matrimonios, no permitan que el sol se oculte, ¿cierto? Pero esto aplica a todos, a todos. Usted se puso bravo con su compañero de ministerio, con su pastor, en su trabajo, en su colegio, con su mamá, con su hermano, con el que sea. No permita, no deje que el enojo lo controle, porque ahí es donde está el pecado. Y si usted sigue leyendo, dice que esto es lo que da cabida al diablo. Y si lo ponemos en un contexto de lo que decía Pablo, ¿dónde le va a traer mayor afectación? En la mente. Porque usted va a empezar a maquinar cosas que tal vez no están pasando. ¿Cuál es entonces el remedio para la ira? Callar, orar y hablar. La paciencia, ¿cierto? La palabra de Dios dice que aún el necio, cuando calla, es tomado por sabio. Cuando usted está como el muñequito de la figura, cuando estás rojo para explotar, lo que debe hacer es callar y permitir que el Espíritu le controle o le ayude a tener control sobre sus pensamientos. Antes de que usted empiece a hablar y empiece a decir cosas de las cuales después tenga que arrepentirse, y alguna de esas palabras que tal vez sean muy difíciles de llegar a revocar. La ira. Y el último, ¿cuál es ese? ¿Cuál? ¿La farra? Ah, el afán. El tiempo, el mal manejo del tiempo. Mal manejo del tiempo. Y en esto voy a colocar una premisa de manera general. Eclesiastés 3 dice, versículo 1, todo tiene su momento oportuno. Hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Más abajo en el versículo 9
Dice, ¿qué provecho saca el trabajador de tanto afanarse? Estoy completamente que todos acá no hacemos muchas actividades porque somos muy ocupados. Y nuestra oración siempre es, si tuviera más tiempo. Pues vea, yo era uno de los que practicaba eso y me di cuenta que yo no necesito más tiempo. Lo que necesitaba era ser más diligente con el que yo ya tenía. Somos pésimos administrando nuestro tiempo. Pésimos. Partiendo de que somos impuntuales. Partiendo de que la impuntualidad es falta de respeto, pero ya eso no es una falta de respeto. E inclusive una persona que lo ve como falta de respeto es criticada y es vista de mala manera. Y se los digo en el testimonio de mi esposa, porque eso es lo que le pasa a mi esposa. Mi esposa es muy relojito y muchas veces le han dicho, ay, pero ¿por qué se amarga? Pero son 2 minutos, 5 minutos, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No es que es falta de respeto, es el tiempo de otra persona, ¿cierto? Y los latinoamericanos somos buenos para eso, ¿cierto? Y usted hace harto como que no predicaba de esto, pero es que uno ve y uno dice, cita a las 4 y llegan fresqueados a las 4:45, ¿cierto? Bueno, ¿y cómo vamos? A las 4, son las 4:45, estamos dentro de las 4, ¿no? No tiene sentido, ¿cierto? Y en Colombia, en Brasil, en nuestros países, tal vez está bien, pero Australia, una de las cosas que no tiene es eso. Y de las cosas buenas debemos moldearnos también, ¿cierto? Debemos aprender la puntualidad. Y en el tiempo también va el compromiso, ¿cierto? La palabra. Si yo soy sí, soy sí. Si soy no, soy no. Pero tenemos que... Me puse a escucharlo y que es que iba a hablar en inglés. Pero tenemos que entender el mal manejo del tiempo. Entonces, ¿en esto qué tenemos que hacer? Pues manejar bien el tiempo, y esto se refiere en planear las cosas, tener un calendario. ¿Cuántos tienen calendario aquí? Muy bien. Tienen que empezar el resto, ¿cierto? Es difícil. A mí me tocó aprender por mi esposa. Y hay matrimonios donde se nos facilitan un poco las cosas, ¿cierto? Mi esposa es muy buena en eso, por eso es que siempre que hablan conmigo y dice, pastor, ¿cuándo nos podemos ver? ¿Qué? Hable con María, ¿cierto? Hable con María. ¿Por qué? Si ustedes me piden a mí algo, créanme que se me va a olvidar. Pastor, nos íbamos a ver. Y le digo a María, amor, que nos íbamos a ver. Ahí está. ¿Por qué te...? Viene su regaño, ¿cierto? Porque se me olvidan las cosas. María sí, anotar. Y usted le dice a María y María es como, hay que anotarlo en el calendario. Calendario. Pongámoslo ya en el calendario. Pero es la única manera. ¿Saben cuál es el punto de todas estas cosas? Que todo esto se va volviendo una bola. Y esta bola es la que nos lleva a las depresiones, a las ansiedades, a las frustraciones. ¿Se acuerda qué era lo que hablaba Pablo? Los problemas mentales. Pero eso no son pecados tan graves, pastor. Grave matar, grave adulterar, eso sí. El problema es que por cosas pequeñitas se van creando las mayores. Un cristiano que llegó al adulterio no llegó sencillamente porque una mujer se le paró en bola. Perdón la expresión. Un cristiano porque una mujer le pasó desnuda. ¿Sí? Ahorita le explico. Precisamente la miré y quedó así como con cara de ¿qué dijo? Y como es en portugués y hay palabras en portugués que son diferentes en español, entonces el punto es, ¿cierto? Con todo esto es que nosotros tenemos que entender que esto es importante. Y nosotros no podemos hablar de disciplinas espirituales si no le damos la importancia a estas cosas.
Usted no va a tener disciplinas espirituales si no es capaz de tomar acción en estas cosas que estamos hablando. Vamos a ayunar. ¿Y cómo va a ayunar si usted no es capaz de darse cuenta que usted no necesita tragarse todo lo que se come en el día? Usted necesita mucho menos. Porque el ayuno ya lo estamos planeando y es muy estricto. Y lo hizo una nutricionista pensando en que la persona no le vayan a faltar, ¿cierto? Lo del día, ¿cierto? Pensando en que realmente lo pueda hacer. Pero ahí va a estar usted con sus pensamientos. Yo necesito, ¿cierto? Necesito mi cafecito, necesito mi pancito. No lo necesita, no, 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 no. ¿Usted sabe que el pan no lo necesita? El pan no da ni un pequeño porcentaje de carga nutricional al cuerpo. Nada, nada. El día que yo me enteré, yo me rasgué las vestiduras. Y yo dije, oh my Lord. Dije, ¿cómo así? Y demás cosas, ¿cierto? ¿Cómo va a levantarse a orar si la pereza lo posee? ¿Cierto? Ahí es cuando María, en un momento que estuvo deprimida por problemas que estábamos teniendo en el matrimonio, recién empezamos, dormía, una vez llegó a dormir 16 horas. Eso ya era depresión, ¿cierto? Y yo me levantaba, me levantaba y decía, tú que duermes, levántate que el Señor viene. Y salía corriendo. Y así poco a poco, ya hoy en día no, ¿cierto? Eso fue un momento ahí que pasamos, pero era pereza. Y la pereza uno llevó a otro, hasta que cayó en depresión, ¿cierto? Más los problemas, eso fue por el área del COVID, estábamos recién casados y demás. 1 Corintios 9:26, ya lo hablábamos antes, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder disciplinarnos? Golpear nuestra carne. Dice en el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Usted no le va a coger amor a las verduras hasta que no las coma. Usted no va a decir no más gaseosas hasta que no diga no más gaseosas. Y el agüita es rica, ¿cierto? Usted no va a decir, Señor, es que a veces somos así, ¿verdad? Padre, levántame a orar, por favor. Señor, te lo pido. Y el siguiente día a las 6 de la mañana. 5 minutos más, Señor. Y otros 5, y otros 10, y otros 10, y así. ¿Cierto? No va a pasar. Tiene que doblegar la carne, ¿cierto? Pero doblegar la carne no significa lo que acaba de ser de pegarse. Romanos 12:2 lo habla en el sentido de transformar su manera de pensar. Si yo me he gastado hablando de cada uno de estos puntos y usted todavía está diciendo, eso no es para mí, apague y vámonos. Significa que usted realmente lo mínimo que puede hacer no lo está haciendo. ¿Se acuerdan hace 8 días que hablamos de la responsabilidad humana y de la soberanía de Dios? Romanos 12:2 nos habla que debemos transformar nuestros pensamientos para conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta, ¿cierto? Usted no va a cambiar por su acción y por su esfuerzo, no lo va a hacer, pero no significa que usted no tenga una responsabilidad. Usted no puede decir, Señor, ayúdame a conocerte y ser un hijo tuyo, pero quiero seguir durmiendo todos los días, quiero seguir gastando tiempo en redes sociales, quiero seguir haciendo lo que no me trae beneficio a mi vida, pero Señor, ayúdame a ser un mejor cristiano. ¿Dónde está su responsabilidad? Esa es su responsabilidad y usted no puede decirle a Dios, este eres tú, no. Es su responsabilidad. ¿Y usted qué va a hacer con eso? ¿Usted qué va a hacer? Pregúntese, ¿qué voy a hacer? Y perdónenme que sea así, pero es que así yo soy conmigo, porque yo soy el primero que me hago eso, ¿cierto? Yo soy el primer palo ahí, maldito de mí, pues que yo quiero levantarme, yo quería, ¿cierto? Pero tranquilos, ya lo que pasó,
pasó, porque este lunes empezamos. Y eso es lo importante. ¿Y por qué viene esta prédica? Porque este lunes la carne les va a decir, no te levantes. Y el martes que nos reunimos todos a orar, porque el lunes lo puede hacer a la hora que usted quiera, pero el martes es a las 5 de la mañana. Es el devocional congregacional a través de la plataforma, media hora. ¿Qué es lo que le va a decir la carne? No te levantes, no lo hagas. No, entiende que tú estás cansado, entiende que tú estás cansada. Mira cómo tú trabajas, mira lo que tú estás haciendo. ¿Cierto? Cuando de pronto usted vaya a leer la Biblia y que usted la abra y diga, ay, pero vea la Biblia y, uy, notificación del Facebook. Una y nada más, solo para mirar a ver qué es. Ay, ¿se va a casar? Ven, mira esto. Ay, yo no sabía que esto había pasado. Ay, se me acabó el tiempo. Ay, no alcancé a leer la Biblia. Mi hijo, ¿cómo le fue con la lectura? Pastor, no alcancé, no tuve tiempo. No, eso no. Se los digo en la autoridad y en la certeza que eso me pasa a mí, ¿cierto? O sea, yo no soy, si dijera que eso no me pasa sería un total hipócrita. Y eso pasa porque es la condición humana. Pero usted como cristiano debe saber eso también. Del hecho de que a Pablo le pase, de hecho que a mí me pase, no significa que usted diga, pues, si a ellos les pasa, pues yo puedo entonces estar relajado. Porque al fin y al cabo, la relación con Dios es personal. Vamos a colocarnos de pie para orar, para terminar. ¿Saben qué es lo bueno? ¿Sí saben qué es lo bueno? ¿No saben qué es lo bueno? Que Dios renueva sus misericordias cada mañana. Que Dios perdona nuestros pecados. Que si usted falló ya un año, falló una semana, un mes, o todos los 30 años de vida, los que usted tenga, Dios hoy lo puede perdonar. Si usted hoy reconoce que realmente está fallando. Si usted reconoce su pecado. ¿Y cuál es su pecado? No sé. Estos y tal vez más. Pero siempre yo voy a decir, el mayor pecado que nosotros tenemos es olvidarnos de Dios. Ese es el mayor pecado que usted y yo tenemos. Decir, Dios, te amo, eres lo más importante, pero con mis acciones mostrar otra cosa. Con mis acciones decir, Señor, tú más adelante, Señor, más después, Señor, estoy ocupado, Señor, no hay tiempo. Por eso hoy incline su rostro, abra su corazón y dígale a Él, Padre, Señor, yo te doy gracias por tu gracia inmerecida, Señor. Te doy gracias por el privilegio inmerecido de ser tu hijo, Señor. Padre, gracias por tu misericordia, Señor, conmigo, con mi vida, con mi familia y con cada cosa que tú has permitido en mí y alrededor mío. Señor, hoy me presento delante tuyo tal cual soy. Y Padre, lo que Pablo hablaba, Señor, es mi vida muchas veces. Pero tal vez yo no soy como Pablo, Señor, en tener esa veracidad de decir esto es un pecado en mí y llegar a la conclusión de desgraciado de mí. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que no debo hacer. Muchas veces somos más flexibles, Señor, somos más permisivos. Y creemos que como tu gracia, Señor, nos basta, nos alcanza, entonces, pues ¿para qué, no? Yo no mato, yo no robo, yo no adultero. Pero Señor, resulta que si yo practico estas cosas, también me hace un pecador, porque es producto de la carne, Señor. Y si yo practico estas cosas, me hace un carnal, un cristiano carnal, Señor.
Me hace un cristiano, Señor, no a tu manera, sino a mi manera. Ese no es el propósito por el cual tú nos llamaste, nos elegiste y nos diste salvación. Eso es lo que yo quiero vivir. Y los problemas que me he ganado, Señor, es porque yo he decidido alimentar mi carne y no mi espíritu, Señor. Y Padre, el resultado de esto principalmente es la separación contigo, Señor, el enfriamiento de mi corazón. Y yo le pido a usted que si usted hoy está frío, si hoy usted tal vez está en una parte carnal, usted se devuelva y vea su vida unos años atrás, unos meses atrás, cuando Él avivaba su vida, cuando usted no podía salir de su casa sin orar, porque decía, tal vez me va a pasar algo, he salido desprotegido, porque hoy el Señor no sé qué me dijo, no me enseñó. O ese momento en el que usted ayunaba y usted pasaba horas, días sin comer y decía, el Espíritu es quien me aviva realmente. O si usted ha escuchado esto y usted sigue diciendo, eso no es para mí, porque yo vivo el cristianismo a mi manera, pues hoy dése cuenta que esto sí es con usted. Y esa pereza, esa avaricia, esa glotonería, esa falta de dominio propio es lo que le está llevando en esa vida desordenada, en esa falta de propósito en su vida. Usted le dice, Señor, ayúdame, pero no eres capaz de darte cuenta que has faltado a tu responsabilidad personal. Pero hoy, alégrate conmigo en saber que nuestro Padre es rico en misericordia. Él no nos va a juzgar como deberíamos porque Él es fiel a su promesa, fiel a su palabra. Por eso hoy pide perdón y dile, Señor, yo me arrepiento porque me he olvidado de ti, Señor. Pero Padre, ahora que en la iglesia con mis hermanos estamos empezando este año de las disciplinas espirituales, de vivir en el Espíritu y avivar el Espíritu, Señor, yo quiero. Y por eso te pido que tanto como me has dado el querer, también me des el hacer, Señor. Para que tú me ayudes a golpear mi carne. Es decir, para que tú me ayudes a recordar en mi mente, Señor, que la levantada no será fácil. Que la lectura, Señor, no será fácil, que comer lo que es necesario no será fácil, que dar generosamente aún cuando tal vez no hay abundancia y no rebose, Señor, las finanzas en mi casa, pero que tú proveerás, Señor, no será fácil. De que aún, Padre, es entender que aún tú me uses, aún tú me hayas dado, o aún, Señor, me cueste abrirme a los demás, Señor, necesito mostrar mi dependencia a ti, también mostrándosela a las demás personas. Y necesito, Señor, entender cada día, Padre, de que es por tu gracia y por ti que todas las cosas son posibles. No será fácil, Señor, pero tenemos un abogado, un acompañante, un consolador que eres tú, Espíritu de Dios. Y por eso es lo que vamos a ver el próximo sábado. Porque todo esto que hacemos es la responsabilidad de lo que tenemos que hacer. Pero no esperamos los cambios por nuestras fuerzas, porque es el Espíritu de Dios que actúa en nuestra responsabilidad. Porque Dios es el único que puede cambiar el corazón del hombre. Porque Dios es el único que puede realmente cambiar tu vida. Dios es el único que puede afianzarte en las promesas que Él te ha dado. Lo que hablábamos hace 8 días, Dios es el único que lo puede cumplir. Por eso, Señor, yo te oro por estos, por los que no están y por los que vendrán, Padre, para que tú les llenes con tu Espíritu. Para que tú, Señor, quien los conoces, tú les permitas, Padre, vivir estas disciplinas espirituales, para que podamos crecer, Señor, y no solo en nuestros propósitos personales, sino en todos aquellos, Señor, que tú nos permitas alcanzar. Aquellos, padres, que tú, Señor, traerás
aquellos que han de ser salvos y que tú, Señor, añadirás a la iglesia. Padre, gracias porque tú eres bueno siempre, Señor. Hoy alabamos, bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos que renueves nuestra mente, que renueves nuestro entendimiento, y que la manera en que estamos iniciando este 2024 no sea la manera en que terminemos este año. Si usted tiene su agenda, levante su agenda, su hoja con el propósito, y si no, solo levante sus manos de una manera simbólica del proyecto de vida que usted ha planeado para este año. Y si no, váyase con el compromiso de hacerlo. No por el pastor, es que usted a mí no me tiene que dar cuentas de nada, déselas a Dios. Dígale: Señor, yo quiero hacer algo diferente este año y yo quiero tener una ruta. Y esta ruta, Señor, que presentamos delante tuyo, Padre, no es para que tú la firmes y tú la hagas conforme a lo que aquí está. Esto es en lo que yo quiero trabajar. Estas son las responsabilidades que yo quiero asumir. Pero de manera simbólica usted déjelas ahí en el altar del Señor. Y dígale: Señor, yo que las quiero entregar, porque no es mi voluntad, es la tuya, Señor. Y por eso quiero entregarte mi proyecto de vida, Señor. Y quiero confiar en ti, Señor, para que tú proveas en mi casa, para que tú me muestres, Señor, lo que necesito, pero sobre todo para que tú, Padre, me muestres cuál es tu voluntad buena, agradable y perfecta. Señor, permite que cada uno de estos proyectos sean de bendición para nuestras vidas, para nuestros ministerios y nuestros hogares. Permite que estos proyectos de vida, Señor, cambien vidas, y tu gloria, Señor, resplandezca a través de ellos. Por eso los bendecimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fuerte aplauso para el Señor, familia.